Atención porque se ha entregado la lista de la selección mexicana de fútbol para la próxima Copa del Mundo. Estamos a menos de 45 días. Habrá una lista final a 10 días del certamen, pero la que ha entregado Javier El Vasco Aguirre tiene elementos de la Liga MX y los sparrings. Bueno, no lo quiero llamar sparring de nuestros segmentos de ESPN Deporte porque él es un actor principal, pero de vez en cuando viene y echa la mano, especialmente cuando hablamos de México. Y además que es un ensayo tener a Rafa Ramos porque en el Mundial él va a estar con nosotros junto a Eli Patiño en la cobertura que vamos a hacer desde Los Ángeles. Allí va a estar Richard Méndez y Marisa Lara también está invitada. A ver si se da un tiempito para acompañarnos. Como sea, Rafa, ¿qué te pareció la lista? Cuéntanos tu opinión, si faltó o sobró alguien. Sin mucho veneno, por favor. Trataré de hacerlo así, un saludo para todos. A ver, lo que pasa es que normalmente en estas listas y cuando hay tanta carencia de talento en el fútbol mexicano y cuando hay tanta carencia, sobre todo en la Liga MX, donde se van quedando los rezagados, los que no tuvieron pulcritud ni aptitudes para ir al extranjero, pues se tiene que prácticamente parchar con esto. A ver, hay mensajes muy claros. Uno, cuando tú citas a tal Rangel y a Carlos Acevedo, estás diciéndole a Guillermo Ochoa, me falta un tercer portero. Tú ya estás seguro para estar en tu sexta Copa del Mundo. Si juegues o no, esa es otra historia, pero que vas a estar, vas a estar. O sea, Ochoa fue ya prácticamente palomeado para la Copa del Mundo. La otra, queda muy claro que Marcel Ruiz no está descartado. El hecho de que Marcel Ruiz no haya sido convocado no significa que cuando Toluca termine su participación en Conca Champions y también en la liguilla, Marcel Ruiz, como cualquier otro jugador del Toluca, podría ser llamado. Marcel Ruiz tendrá que confirmar a lo largo de los partidos de la Copa de la Conca Champions y también de la Liga MX que esa lesión, esa ruptura parcial del ligamento cruzado que tiene, no le impide jugar la Copa del Mundo. Otro jugador, Richie Ledesma, de Chivas, lateral derecho, está dentro de las posibilidades de ir a la Copa del Mundo porque, por ejemplo, en esta selección es evidente que no hay un lateral derecho nominal del cual pueda disponer Javier Aguirre. Entonces, Richie Ledesma sabe que cuando termine su participación con Chivas puede ser convocado. El mismo caso de Marcel Ruiz. En esta convocatoria que tiene Javier Aguirre, en el momento que viven Alexis Vega con sobrepeso y el Piojo Alvarado, no son jugadores tangibles para una Copa del Mundo. En este momento, en esta convocatoria, Javier Aguirre no tiene un central por izquierda. Entonces tendrá que convocar más adelante, tal vez, no sé, podría ir por Angulo de Toluca, que en algún momento terminará su participación, o podría también ir por Everardo López. O sea, hay opciones. Tal vez el futuro de esta selección está más dentro de nuevos llamados en la Liga MX que necesariamente lo de Europa. O sea, Edson no ha jugado. Edson Álvarez no está disponible. Si la Copa del Mundo arrancara mañana, ni él ni el Chaquito Jiménez serían convocables. O sea, Javier Aguirre está parchando con nuevos parches la parchada situación de esta selección mexicana. ¡Ay, Dios Así mío, de grave. emparchemos esta conversación invitando a Marisa a la discusión porque estos 12 jugadores de Liga MX no podrán disputar la liguilla del Clausura 2026. Sí, el partido de ida de semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Así se arregló, así se pactó, como sea, van a tener que vivir una semana de vacaciones, pero el 6 de mayo todos tienen que estar en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Marisa, empárchame esto y dime cuán emparchados quedamos después de esta lista del Vasco Es Aguirre. una selección emparchada desde el principio por las ausencias que ha habido, por lesiones muy inoportunas para la selección mexicana, pero sobre todo también por los compromisos que ha hecho Javier Aguirre con los representantes y dueños de la Liga MX, porque no querían que les manosearan a los jugadores dentro de la liga, no querían que Javier Aguirre hiciera una convocatoria de 30 jugadores y no les permitiera estar en el liguilla. Entonces le han hecho prometer a Javier Aguirre que tiene que utilizar a estos jugadores en la Copa del Mundo, que tienen que quedarse en esta lista, y entonces ya de entrada pues tuvo que seleccionar pues con mucha conciencia a quienes iba a llamar, porque se van a perder efectivamente esta liguilla y podrán asistir a la CONCACAF, que es el pacto que se hace entre ellos, pero nuevamente las condicionantes, poniendo incluso una liguilla por encima de una selección
que ha tenido procesos bastante extraños que quizás no le han llenado el ojo a muchos de los dueños de los equipos y que les hacen entrar en esta discusión de no queremos que lo llames si al final lo vas a dejar fuera. Entonces, bueno, pues están en esta lista los que consideran puedan quedar en esta lista final, más los que se sumen, obviamente, en Europa. Obviamente nos falta, bueno, Memo ¿Y Ochoa. cuándo es eso? ¿Por qué no los llama a los de Europa de una Los vez? podría, bueno, la lista la puede cerrar hasta el 1 de junio, que es cuando tiene que entregar la definitiva. Es que justo no puedes llamar a un jugador, al no ser de repente fecha FIFA y no los puedes tener concentrados 30 días, porque no les permite y ellos tienen que cumplir sus compromisos en Europa. No es lo mismo, por eso hay un acuerdo con los equipos de la Liga MX, porque con ellos sí se pudo negociar. No vas a ir, no vas a ir con el Milan a decirle, oye, préstame a Santiago Jiménez en lo que decido si lo dejo o no lo dejo. No puedes hacer eso porque solo están obligados a prestarlos en fecha FIFA. Así que, pues lo está intentando armar como rompecabezas, justo por estas lesiones, y ya lo comentaba Rafa, caso como Edson Álvarez, que no está en el mejor momento, Santiago Jiménez, que no ha logrado enchufar, pero bueno, pues ahí estarán llegando después Raúl Jiménez, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Quiñones, Álvaro Fidalgo, en fin, son de los nombres que quedarían obviamente por convocar para armar una lista final en este México que tiene que agarrar de todos lados, porque concuerdo con Rafa, esta es por muy lejos una de las generaciones que menos talento tiene en lo individual para formar un gran equipo colectivo. De parche en parche, de poquito a poquito, vamos conociendo los nombres de esta lista. A cuentagotas, Richard Méndez, ¿qué opinas? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? Hay muchos que van a sobrar. A ver, yo no me imagino los Jesús Gómez o los Jairo Torres de la vida quedándose para ser parte de la plantilla en la Copa del Mundo. En eso estamos muy claros, ¿no? Obviamente, pensar en el que está en Europa es el que tienes que ver, que darle el lugar. Pero hay una duda enorme para Javier Aguirre. Es una duda razonable, no parte solo de él, parte del peor momento, me atrevería a decir, en cuanto a talento en la historia del fútbol mexicano en mucho tiempo. Cuando hoy México no tiene los suficientes jugadores de clase mundial como los llegó a tener en el pasado. Hoy podríamos hablar de jugadores de clase mundial para la selección mexicana de una lista de 5. Creo que nos sobran dedos de la mano. Y estoy diciendo que no tenemos 4 ni 3, sino de pronto México tendrá un par de jugadores de clase mundial. Después tienes problemas como el que se le presenta a Santiago Jiménez, que era parte de lo que ya adelantaba Marisa. A ver, Santiago Jiménez en 2026, que lleva jugados 65, 67 minutos, no más de eso. Igualmente un jugador que si lo vas a comparar con alguno de los delanteros que saque de la Liga MX, por el nivel de fútbol en el que juega, por el nivel de entrenamiento, por el nivel de defensores centrales que enfrenta cada vez que puede jugar, los poquitos minutos que juega en el Milan, el Chaquito Jiménez, le saca una gran diferencia a lo que hay dentro del campeonato de la Liga Mexicana. Hoy es el peor momento para poder armar una selección que va a ser anfitriona de Copa del Mundo, donde ha tenido el problema el Vasco Aguirre de no poder medir jugadores a nivel de competencia seria, sino a nivel de los amistosos truchos que ha jugado. Para tú poder evaluar la capacidad, la actitud, la personalidad de un futbolista, necesitas competencias serias. Y con amistosos no lo logras. Y eso le va sembrando cada vez más dudas al Vasco Aguirre. Es un momento muy difícil para México, porque además eres coorganizador del Mundial y tienes, por ser organizador, la necesidad, la obligación ante tu gente de trascender, de hacer algo importante. Y a México le agarra este Mundial en el peor momento de su historia, digo. ¿Estás de acuerdo, Rafa? ¿Y quién es la estrella? ¿Quién es el líder de esta selección? No, es una selección en la que no hay estrellas. Es decir, podemos recurrir a otras generaciones. La del 86, estaba Hugo Sánchez, estaba Luis Flores, estaba Tomás Boy, Rafael, Fernando Quirarte. Y puedes ir así de generación en generación y abundaban posibles líderes. Había hasta conflictos de egos por líderes. Aquí no hay ningún líder. Y también hay un escenario muy complejo. Por ejemplo, ya llamaste al Memote y llamaste a la Hormiga González. La gran pregunta es, ¿por qué no vas a llevar 4 o
centros delanteros. Entonces vas a tener que llevar a Raúl Jiménez. ¿Y el otro quién es? Berterame, que está causando lástima en la MLS, o Santi Jiménez, que no goza de ningún respaldo ya emocional dentro del Milan. O sea, sí tienen una complejidad lo que viene para Javier Aguirre, porque entendamos, si tuviera jugado, si a Argentina de repente le falta un buen jugador, sabe que tiene 2 o 3 ahí que lo puede más o menos potenciar para que te pueda llenar. En México no ocurre eso. En México tendrá que, insisto en el término, recurrir a parches, y que eso te lleva a que también en esta lista de los supuestamente convocados del extranjero queda muy restringido por las condiciones médicas en las que están. O sea, se cayó el Chino Huerta, jugadores que en este momento no te van a garantizar absolutamente nada. Ahora, por otro lado, el hecho, la forma en la que se negoció, sí, estoy de acuerdo con Marisa, fue una torpeza del cuerpo técnico y también una torpeza de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol de no poder cuajar fechas. Se le vienen los amistosos con Ghana, con Australia y con Serbia, y de repente tienes que partir con estos 12 para ver qué consigues. O sea, la necedad de querer tener tanto tiempo concentrado a la selección, lo cual no es nuevo, pero recordemos en el caso del Tata Martino, tuvo un encerrón en Girona, ¿y de qué le sirvió 2 o 3 partiditos de preparación y el enorme fracaso en la Copa del Mundo? Atengámonos a algo, la gran responsabilidad de lo que puede ser otro fracaso en la Copa del Mundo es la falta de formación de jugadores, algo que se ha platicado ya muchísimo. En México, mientras se siga trabajando con tanta mediocridad en la formación de jugadores mexicanos y con tanto extranjero de medio pelo, auténtico bulto que abunda por tráfico de jugadores entre promotores y directivos, va a seguir esta situación igual. Javier Aguirre prometió el mejor mundial de la historia. Pues con que no sea el más vergonzoso de la historia, tal vez con eso se daría el aficionado mexicano, ¿no? No quisiera cerrar con esa frase, ¿no? Tan aterradora. No quisiera. Marisa, más bien dime qué es lo rescatable de esta selección, y si después de haber escuchado, leído esta lista que está en preámbulos, que todavía falta sumar nombres, específicamente esos lugares, esas posiciones que tiene que reforzar el Vasco, el aficionado mexicano se puede sentir tranquilo. Cierro contigo, no te rías. Sí, mi pregunta es seria, no te rías. No seas así. Mi respuesta es seria. A ver, creo que México en portería nunca ha tenido problemas. Creo que cualquiera de los guardametas que puede estar siempre está cubierto. Afortunadamente es una tierra que da muy buenos guardametas. En esta convocatoria está el Tala Rangel y está Carlos Acevedo de Santos. Me parece que cualquiera que esté, o el mismo Guillermo Ochoa, si termina estando, va a estar súper bien cubierta. Ya mencionabas la parte de la defensa con Israel Reyes y Gallardo, que son los 12 que están convocados, son jugadores de experiencia, y hablamos con los que están solamente ahorita en la mesa. Eric Lira, que está pasando por un extraordinario momento, que no se nos olvide también que necesitamos jugadores que estén en el top, en el momento, en el timing. Ya lo dijo Carlo Ancelotti, hay que llamar a los que están al 100%, en el mejor momento. Quizás México no tenga todo de eso, pero sí tiene algunos jugadores que lo están haciendo y que se pueden romper la cara por este México, como un Gilberto Mora, tal vez un Roberto Alvarado, un Piojo, que de repente nos sorprende con la calidad que tiene. No sabemos todavía si la hormiga quede, pero también está pasando en un extraordinario momento. Ya mencionabas a Alexis Vega, que a lo mejor no está en el mejor momento, pero creo que ese es uno de los jugadores, de los pocos jugadores diferentes que tiene la selección mexicana. Pensemos que en este experimento que está haciendo Javier Aguirre, que va a terminar de conformar en este último mes, pensemos en que tiene una idea muy clara. Yo deseo de verdad, de corazón, que esta selección mexicana pueda competir, a pesar de que no tiene nombres importantísimos como hubo en su momento, como un Jorge Campos, como un Osvaldo Sánchez, como un Claudio Suárez, un Dulio Davilo, un Germán Villa, un Cuauhtémoc, ya lo mencionabas, un Luis Suárez, un Luis Hernández, en fin, creo que aunque no haya grandes nombres, un mismo Márquez, Guardado, o sea, no sé, un Irving Lozano, que lamentablemente no llega a este mundial, pero que pasó por su mejor momento, pensamos que México va a ofrecer un fútbol colectivo. Así me gusta. Va a ofrecer un fútbol colectivo, y me quedo con eso, con la idea de que Javier Aguirre tenga clara la idea de un fútbol colectivo y haga jugar a este México. ¿Qué? Yo me voy a quedar. ¿Cómo te atreves a vender sueños?
Es increíble No que te vendo atrevas sueños, a venderle no vendo ilusiones a la sueños, afición mexicana. pero quieres que agarre el puñal y me lo entierre en el corazón. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Claro. Rafa. Si no vamos con aunque sea un tantito de esperanza, Rafa, ya sé. Y soy Exactamente. consciente. Póngale de las fe, Marisa, ausencias póngale que fe, tiene claro. México. Pero por lo menos Esto es fútbol un parche de un optimismo. parche de Así optimismo, cerramos. claro, para parchar mi corazón y Es- que no sangre. ¿Qué te parece, Rafa? Tiene más posibilidades Venezuela que México en esta Copa del Mundo. Ay, Bueno. No va, con ¿verdad? eso. No va. No quieres Perdón, quedar- perdón, No perdón. quieras quedar bien, ni quedar ahí con Carito, ni con Se Richard. acabó, se acabó. No, se no va acabó. Venezuela, ¿verdad? Esa fue la lista y esto No. es alguito de lo que sufriremos en el Mundial cada vez que invitemos a Rafa Ramos a nuestro show. Gracias. La Copa del Día se acerca. Estamos a menos de 45 días de la cita mundialista.